Leitura do livro de Gabriel Garcia Marques, colombiano, Cien Anos de Soledad. Eu comprei esse livro em viagem à Colômbia, então ele está em espanhol. Então vamos lá, tenham paciência com o meu sotaque e veremos como será. Me acompanhem. É a obra mais conhecida, renomada de Gabriel Garcia Marques. É a primeira vez que estou lendo, pois a primeira aquisição que eu fiz desse livro veio em inglês. E quando o livro não está em seu idioma original, ele perde um pouco da sua força, né? Então, por isso eu estou lendo em espanhol. Me desculpem que, claro, eu compreendo o espanhol, então eu consigo absorver o conteúdo da leitura, mas como minha língua original é português, a minha pronúncia não é perfeita em espanhol. Mas vamos ver, é bom que pratico e quem sabe lá pela metade do livro o meu espanhol já está fluente. Vamos seguir então. Capítulo 1. Muitos anos depois, frente ao pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquella tarde remota em que su padre lo llevou a conhecer el hielo. Macondo era entonces uma aldeia de 20 casas de barro e caña brava construídas à orilla de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um lecho de pedras polidas, blancas e enormes como huevos pré-históricos. O mundo era tão reciente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las havia que señalarlas com o dedo. Todos os anos, por el mês de março, uma família de guetanos desarapados plantava sua carpa cerca de la aldeia e com um grande alboroto de pitos e timbales davam a conhecer los nuevos inventos. Primeiro llevaram el imán, um gitano corpulento de barba montaraz e manos de gorrión que se apresentou com o nome de Melquíades. Hizo una truculenta demonstración pública de lo que él mismo llamaba de octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Foi de casa em casa, arrastrando los lingotes metálicos, e todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de un sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos e los tornillos, tratando de desenclavar-se. E aún los objetos perdidos desde hacia muito tempo apareciam por donde mais se les havia buscado, e se arrastravam em desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las coisas têm vida própria, pregonava el gitano com áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendia, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era um nome honrado e previno. Para isso nos sirve. Pero José Arcadio Buendia não creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimônio doméstico, não conseguiu disuadir-lo. Muito pronto, há de sobrar-nos ouro para empedrar a casa, replicou seu marido. Durante vários meses se empenhou em demonstrar o acerto de suas conjeturas. Explorou palmo a palmo la região, inclusive el fundo del río, arrastrando los lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logrou desenterrar foi uma armadura do século XV, com todas suas partes soldadas por um cascote de óxido,
cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con rizo de mujer. En marzo, volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catallero y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Amsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquíades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente, hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus ímanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como una arma de guerra. Melquíades otra vez trató de disuadir, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante la protesta de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra y se extravió en pántanos desmensurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perceber bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que aquel viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adestrarlos personalmente en la complicada arte de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los dolores a cambio de la lupa, y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartico que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos.
Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto y en el uso de manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres esplêndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la aguama y las berenjenas. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja en sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un gole toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si has de devolverte loco, vuélvete tú solo, gritó. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no dejó de amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera se destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en el pórtico a los hombres del pueblo y les demostró, con teorías que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. La tierra es redonda. Todas de la aldea estaban convencidas de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio cuando llegó Melquíades a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia. Para esa época, Melquíades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía, pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era, en realidad, el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo, le contó a José Arcadio Buendía, mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado el género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón y la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicília y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso
que decía poseer las claves de Nostradamus, era un hombre lúgubre, envuelto en una aura triste con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Pero, apesar de sua imensa sabedoria e de seu âmbito misterioso, debia um peso humano, uma condição terrestre que lo mantinha enredado em los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejava de dolências de viejo, sofria por lo mais insignificantes percances econômicos e havia deixado de reír desde há muito tempo, porque el escorbuto lhe havia arrancado los dientes. El sofocante mediodía, em que revelou seus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una gran amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de 5 años, había de recordarlo por el resto de su vida, como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano, los territorios más oscuros de la imaginación, mientras choreaba por sus sienes de grasa derretida por el calor. José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa con un recuerdo hereditario a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservou un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en un momento en que Melquíades rompió, por distracción, un frasco de bicloruro de mercurio. Es el olor del demonio, dijo ella. En absoluto, corrió Melquíades. Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas, y esto no es más que un poco de Solimán. Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que les llevó los niños a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquíades. El rudimentario laboratório, sem contar uma profusão de caçuelas, embudos, retortas, filtros e coladores, estava composto por um atanor primitivo, uma probeta de cristal de cuello largo e angosto, imitação del huevo filosófico em um destilador construído por los propios gitanos según las descripciones modernas del alambique de 3 brazos de María da Rodilla. Además de las cosas, Melquíades dejó muestras de los 7 metales correspondientes a los 7 planetas, las fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro, y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del gran magisterio, que permitiam a quem supiera interpretá-los e intentar la fabricação de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las fórmulas para doblar el oro, José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante várias semanas, para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era posible subdividir el azogue. Úrsula decidió, como ocorria sempre, ante la inquebrantable obstinação de su marido. Entonces, José Arcadio Buendía echó 30 doblones en una cazuela y los fundió con raspadura de cobre, oro pimienta, azufre y plomo. Puso a hervir todo a fuego vivo y en un caldero de aceite de rícino hasta obtener un jarabe espeso e pestilente mais parecido ao caramelo vulgar que ao louro magnífico. Em azarosos e desesperados processos de destilação, fundida com os 7 metais planetários, trabalhava com o mercúrio hermético e o britiolo de Chipre, e vuelta a cocer em manteca de cerdo e a falta de aceite de rábano. La preciosa herência de Úrsula quedou reducida
a un chicharrón carbonizado que não pudo ser desprendido del fondo del caldero. Quando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población, pero la curiosidad pudo más que el temor porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor, com toda classe de instrumentos músicos, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los nacianceros. De modo que todo el mundo se fue a la carpa, y mediante el pago de 1 centavo, vieron un Melquíades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encías destruídas por el escorbuto, sus mejillas flácidas y sus labios marchitos, se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquíades se sacó los dientes intactos, engastados en las encías, y se los mostró al público por un instante fugaz en que volvió a ser él mismo, hombre decrépito de los años anteriores, y se los puso otra vez y sonrió de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada. Hasta el propio José Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de Melquíades habían llegado a extremos intolerables, pero experimentó un saludable alborozo cuando el gitano le explicó a solas el mecanismo de su dentadura postiza. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia. Sufrió una nueva crisis de mal humor, no volvió a comer en forma regular y se pasaba el día dando vueltas por la casa. En el mundo están ocurriendo cosas increíbles, le decía a Úrsula. Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clave de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros. Quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo se asombraban de cuánto había cambiado bajo la influencia de Melquíades. Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y colaboraba con todos, aún en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad, puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea. Las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza, con flores de colores alegres, 2 dormitorios, un patio con castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los únicos animales prohibidos no solo en la casa, sino en todo el poblado, eran los gallos de pelea. La laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido. Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar, parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de holán. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera, construidos por ellos mismos, estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde donde podía llegar al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor.
Em poucos anos, Macondo foi una aldeia mais ordenada e laboriosa que qualquer que las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era em verdade uma aldeia feliz, donde nadie era maior de 30 anos e donde nadie havia muerto. Bem, então eu vou parar por aqui, na página 19. Sigo a leitura no próximo vídeo. Tchau, tchau!